Hay dos interpretaciones sobre el pueblo de Israel: la interpretación dispensacionalista y la interpretación histórica reformada. ¿Quién es el Israel que Jesús y los apóstoles hablan? Yo hice este video que les voy a presentar con el fin de entender quién es el Israel que habla Jesucristo. Porque estas dos interpretaciones tienen que tener una base y un fundamento bíblico. Y el fundamento que se sostiene los dispensacionalistas es Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, donde el capítulo 25 dice: y todo Israel será salvo. Yo busqué porque todo Israel será salvo de la forma que se escribió y se interpretó, no está correctamente bien traducida al español. Yo busqué por qué la letra entonces Israel será salvo, o de esta manera será salvo Israel. Como dice, entonces todo Israel será salvo, no es la traducción correcta. Pero de lo que yo hablo, yo quiero que ustedes vean el video donde yo documento todo exactamente cómo se creó el Estado de Israel, quiénes fueron los que fundaron el Estado de Israel, porque fueron personas que no creían en Jesús, no tenían a Jesús como su Señor, y al día de hoy todavía siguen así. Pero también el día de hoy muchas iglesias siguen alabando al pueblo de Israel. Pero mi pregunta es, ¿cuál Israel tú alabas? ¿El Israel étnico o el espiritual? El que habla Jesús es el espiritual, no el étnico. Quédate y mira el video para que puedas entender quién es Israel, de cuál Israel, de quién Jesucristo estaba hablando cuando se refirió que así todo Israel iba a ser salvo. Los fundadores del sionismo político moderno no eran cristianos. En su mayoría eran judíos, y su relación con Dios y la religión era distinta al cristianismo. Te lo explico con detalle. 1. Fundador principal del sionismo político, Theodor Herzl, 1860 a 1904. Era judío secular. Su enfoque era nacionalista y político, no religioso. Creía que los judíos necesitaban un estado propio para protegerse de la persecución en Europa. Herzl no buscaba que el Estado de Israel fuera un Estado teocrático, aunque usó la identidad judía para movilizar apoyo. 2. Otros líderes sionistas. Muchos de los primeros líderes del movimiento sionista eran judíos modernos, laicos o culturales, no necesariamente practicantes de la religión. Ejemplos: Chaim Weizmann, 1864 a 1952. Químico y político, primer presidente de Israel. Era judío practicante, pero con visión moderna y política. David Ben-Gurión, 1886 a 1973. Primer ministro de Israel. Era judío, socialmente secular, con fuerte motivación política y nacionalista. 3. Religión y Dios en el sionismo. No todos los fundadores creían en Dios de forma tradicional. La motivación principal era proteger al pueblo judío de persecuciones, como los pogromos en Europa y el antisemitismo generalizado. Algunos sí usaban ideas religiosas como inspiración, pero el sionismo político no es una doctrina religiosa, es un movimiento nacional y político. Conclusión: los fundadores del sionismo moderno no eran cristianos. Su motivación era política y de supervivencia nacional, no cumplimiento literal de la Biblia. El tema del sionismo, la Biblia e Israel dividido es delicado. Mezcla historia, política y teología.
te lo explico paso a paso, sin favoritismos. El sionismo es un movimiento nacionalista, secular en su origen. Busca un Estado judío seguro en Palestina. Theodor Herzl, su padre, no hablaba de Dios, hablaba de supervivencia. La Biblia, en cambio, ve a Israel como pueblo elegido. Promesas a Abraham, restauración espiritual. No es sobre fronteras modernas, es sobre fidelidad y salvación. Hay dos formas grandes de leerlo. La literal, dispensacionalista. El Israel de hoy cumple profecías al pie de la letra. Cada guerra, cada división, signo de los últimos tiempos. Pero ojo, puede justificar política como voluntad divina, y eso complica todo. La espiritual, reformada. Israel bíblico es el pueblo de Dios. Ahora, judíos y gentiles unidos en Cristo. Las promesas son salvación, no mapas. En la Biblia, Israel ya se dividió antes, tras Salomón, reino del norte y reino del sur. Luego, cautiverio en Asiria y Babilonia. Hoy, Israel dividido internamente. Judíos religiosos contra seculares, étnicos, y el gran conflicto con Palestina. Algunos dicen, es profecía cumplida. Otros, es solo falla humana. Los errores comunes. Confundir Israel bíblico con el político. Leer noticias como profecía literal. Ignorar lo espiritual. Dios busca corazones, no solo tierra. Y lo peor, usar la Biblia para justificar posturas. Eso divide cristianos, judíos y hasta dentro de Israel. El sionismo fue por seguridad nacional. La Biblia habla de un pueblo fiel y salvado. Interpretar literal los eventos de hoy puede generar más conflicto que paz. Mejor, reconocer historia real, divisiones humanas, y buscar justicia sin imponer profecías. Eso toca un punto clave en teología y estudio bíblico. Muchos argumentos sobre si Israel es nacional o espiritual son débiles, porque no se basan en leer bien la Biblia ni en su contexto histórico. Vamos a desglosarlo. Primero, ignorancia bíblica. Gente lee Romanos 11:26 y dice, Israel es el país moderno. Sin ver el contexto de Pablo, escribía a judíos y gentiles en Roma, no a un estado del siglo XX. Segundo, falta de interpretación histórico-gramatical. ¿Quién escribió? ¿A quién? ¿Por qué? Pablo cita a Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero no para hablar de fronteras políticas. Tercero, prejuicios. Algunos quieren justificar ideas políticas, así que fuerzan la Biblia a decir lo que necesitan. Cuarto, no buscan verdad objetiva. No comparan textos, no miran hebreo ni griego. Solo repiten lo popular. El pueblo judío moderno y el Estado cumplen profecías literal. Problema: mezcla política actual con Biblia. Israel espiritual. Pablo en Romanos 9-11 dice, Israel es el pueblo de Dios. Judíos y gentiles unidos en Cristo. Las promesas son de salvación, fidelidad, no de gobiernos o tierra. Un argumento débil se cae porque se apoya en opiniones, no en análisis. Ignora contexto histórico. No separa Israel bíblico, pueblo fiel, del Estado moderno, realidad política. Clave para estudiar bien, lee en contexto. La Biblia no es un manual político. Es sobre Dios y su pueblo, no sobre mapas. Si quieres, haz un estudio profundo. Romanos 11 completo, sin prejuicios. Ahí está la verdad. Introducción al versículo Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto lo escribió Pablo alrededor del año 57 después de Cristo. A la iglesia de Roma, judíos y gentiles juntos. Contexto del capítulo. En Romanos 9-11, Pablo responde, ¿qué pasó con Israel? Muchos judíos no aceptaron a Jesús. Pero dice, hay un remanente fiel. Los gentiles fueron injertados en el olivo. El endurecimiento de Israel es parcial y temporal. Y cierra, todo Israel será salvo. La cita del Antiguo Testamento, Pablo cita Isaías 59:20. Vendrá de Sión el libertador. En hebreo original dice a Sión, pero Pablo dice de Sión. Muchos creen que une con Isaías 2:3.
De Sión saldrá la ley. Y cambia. No solo los que se arrepienten, sino que el libertador quita el pecado. La palabra clave, outos, aquí está el detalle, la palabra griega, outos, traducida como y así. No significa entonces o después, significa de esta manera, de este modo. No es un tiempo futuro, es como ocurre la salvación. El sentido real de todo es que Pablo dice, de esta manera todo Israel será salvo. Es decir, judíos y gentiles entrando en Cristo. Esa es la forma en que Dios salva a Israel. No un evento masivo futuro. Es el método. Injerto. Unión. Un solo pueblo. Hay dos visiones. Dispensacionalistas. Todo Israel es la nación judía, convertida en el futuro, antes del milenio. Reformados. Todo Israel es el pueblo completo de Dios, judíos y gentiles en Jesús. Apoyan con Gálatas 3:28 y 29. No hay judío ni griego. Sois descendencia de Abraham. Lo que muchos pasan por alto es en el mismo capítulo. Romanos 11:17. Los gentiles injertados en el olivo de Israel, un solo árbol, no dos pueblos, por una palabra mal traducida. Así, en vez de esta manera, se armaron debates enormes. Busca el griego fiel. Pablo habla de método, no de calendario. El plan de Dios, salvación para todos, en Cristo. No fronteras, corazones. Pablo habla mucho del injerto de los gentiles. El más claro está en Romanos 11:17 a 24. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la savia del olivo. Los judíos son las ramas naturales del buen olivo, Israel. Los gentiles, olivo silvestre, injertados por gracia. Más detalles en Romanos. Sigue. Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo, silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Dios puede volver a injertar a los judíos que crean, todo en un solo árbol. En Efesios 2:14 a 16, Pablo dice que Cristo derribó el muro de separación y creó en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, gentiles y judíos, antes separados, ahora unidos en un solo cuerpo. No injerto literal como el olivo, pero mismo idea, uno en Cristo. Gálatas 3:28 y 29. Ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Los gentiles, por fe, se convierten en herederos. Injerto espiritual, misma promesa, mismo pueblo. Pablo repite, no dos árboles, uno solo. Gentil injertado en la raíz judía. Aquí le explico. La dificultad de entender el Israel espiritual frente a Israel étnico surge, porque la Biblia usa Israel en dos niveles que se confunden fácilmente. Primero, Israel étnico o nacional. Es el pueblo que desciende físicamente de Abraham, Isaac y Jacob. En el Antiguo Testamento, Israel casi siempre significa esa nación judía histórica. Segundo, Israel espiritual. Pablo lo introduce en el Nuevo Testamento. En Romanos 9:6 dice, no todos los que descienden de Israel son Israel. Distingue entre Israel según la carne, linaje físico, e Israel según la promesa, los que creen. El problema nace aquí. Algunos dicen, Israel es solo la nación judía. Otros responden, el Nuevo Testamento amplía el concepto. El verdadero Israel es todos los que están en Cristo, judíos y gentiles. La dificultad de entender Israel espiritual frente a Israel étnico surge porque la Biblia usa Israel en dos niveles. Primero, el Israel étnico que desciende de Abraham. Segundo, el Israel espiritual, donde Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son Israel, distinguiendo entre el linaje físico y la promesa por fe. El verdadero Israel son todos los que están en Cristo, judíos y gentiles. Los textos clave lo confirman. Gálatas 3:29. Si sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Efesios 2:14 a 16. Cristo hizo de los dos pueblos uno solo.
y Romanos 11. Los gentiles son injertados en el mismo olivo. La tensión principal es esta pregunta. ¿El Israel de Dios sigue siendo solo étnico o ahora incluye a todos los creyentes en Cristo? Históricamente hay tres respuestas. 1. El dispensacionalismo, que ve a Israel y la Iglesia como pueblos distintos. 2. La teología del pacto, que ve un solo pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y 3. Posiciones intermedias. Pero Pablo nunca pone la etnia en el centro. Lo decisivo es la fe. Judío creyente y gentil creyente participan de la misma raíz y las mismas promesas. Si llegaste al final, comenta, déjame un like y apóyame en lo que estoy haciendo, porque estoy buscando lo correcto, cómo se interpreta los versículos originales del antiguo hebreo, porque veo la dificultad que en el día de hoy tiene el pueblo evangélico y no acepta lo que está en la Biblia.